Hola, profe, buenas noches. Hola Alejandra, buenas noches, ¿cómo estás? Bien, profe, muchas gracias. Bueno, Alejandra, ¿cómo te ha ido? Bien, bien, profe, mucho mejor. Qué bueno. Bueno, entonces vamos a darle inicio a la clase. Vale. Entonces, pues ya lo que sería el día de hoy y el día lunes, pues hablaríamos los temas que nos hacen falta y pues ya de hoy en 8 pues ya tenemos el parcial. Entonces, nos veríamos el día viernes de la próxima semana para las notas. Ah, Entonces, espérame, dime. espera. Ok. El otro viernes, o sea, de hoy en 8 es el parcial, ¿sí? Exacto. De hoy en 8 es el parcial. Y de hoy en 15 pues te daría la nota definitiva del semestre. Ah, listo, dale. Sí, uy, es que ya estamos a 15 de mayo. Listo, profe, sí, dale. Sí, ya. Sí. Listo, vale, vale. ¿Puedes ver la pizarra? Sí. Pero en blanco. Listo, ya, ahora sí ya veo la pantalla. Yo te he dejado una pequeña consultica. ¿Te acuerdas qué era? No, no, sí recuerdo que me habías dejado una consulta, pero me acabé de acordar. Me Ay, Dios. acabaste de recordar. Bueno, entonces hoy vamos a hablar lo que es el proceso del análisis univariado, obviamente, Sí, de la información recolectada. ¿Listo? sí, Entonces, señor. este análisis univariado pues, es uno de los diferentes tipos de análisis que se pueden realizar en el proceso de codificación. ¿Listo? Obviamente, Sí, como todo proceso, pues este desempeña un papel importante con el hecho de pues, transformar valga la redundancia, esa información de papeles, de elementos, ¿sí? Y posterior a ello, pues tomar una decisión. ¿Qué es ok. esta, en esta análisis univariado? Que es una herramienta muy útil, ¿sí? Para tener más conocimiento acerca de lo que pues, dichas personas a la cual le hicimos esa entrevista. ¿Mm? Obviamente, si nosotros ponemos Sí, una investigación de mercados, pues esto no quiere decir que hacer un buen análisis, pues arregle este problema, sino al contrario, pues ayuda a mitigar o qué fue lo que pasó realmente con dicho procedimiento. ¿Vale? ok, sí, señor. Tal definición del análisis. Pues lo vamos a colocar como el análisis que nos permite, ¿cierto? Analizar cada una de las variables estudiadas. Esto pues, sería como la definición, analizar cada una de las variables estudiadas. ¿Listo? Entonces, esa es como la definición del análisis univariado. ¿No? Entonces, hay diferentes técnicas para hacer ese proceso, ¿sí? Pero obviamente para llegar a ese proceso de análisis univariado debemos llevar a cabo pues, un preámbulo. ¿Listo? Ese preámbulo en que consiste, obviamente, vale la redundancia, lo repito, analizar cada una de las variables estudiadas. ¿Listo? Otro proceso importante que se debe hacer
es uno de los principales procesos para empezar a hacer un análisis univariado. En primer lugar, es hacer una conceptualización del mismo. ¿Sí? La conceptualización se define como un análisis descriptivo. ¿Listo? ¿Qué hacemos en un análisis descriptivo? ¿O qué crees que haríamos en un análisis descriptivo? Pues como tratar de explicar pues a dónde es que queremos llegar, qué es lo que queremos obtener con Listo. la información. Perfecto. Ahí dijiste una palabra clave. ¿Listo? Entonces, ahí vamos a describir lo que son los datos, ¿cierto? Los Sí, valores, ¿vale? O las puntuaciones vale, obtenidas, dale. ¿no? Esas puntuaciones obtenidas, pues obviamente me salen a través del proceso de codificación. ¿Listo? Entonces, ¿cómo? Una pregunta que todo el mundo se hace, bueno, ¿y yo cómo puedo describir esos datos? ¿Mm? O se puede hacer en primer lugar, el primer ítem, describiendo la distribución de las puntuaciones, ¿sí? O de las frecuencias. Alguno de esos dos elementos se puede hacer, describiendo puntuaciones o frecuencias. Ok, vale. Entonces sería el primer proceso. O las dos opciones que nosotros tenemos para describir o realizar ese proceso de análisis descriptivo. ¿Cómo lo vamos a realizar? Pues obviamente vamos a explicar cada uno de esos dos elementos importantes, tanto la descripción de las frecuencias como la descripción de las puntuaciones. Vale. Yo no sé si quieres tomar un pantallazo Bueno, y borro la pizarra. listo. Bueno, entonces el primer tema a tratar en este caso pues va a ser la distribución de las frecuencias. Esto es el primer ítem a tratar o el primer tipo de análisis descriptivo que podríamos realizar. Entonces, primer paso, pues lo vamos a definir, ¿cierto? Entonces vamos a decir que la distribución de frecuencias es el conjunto de puntuaciones ordenadas. Entonces, vimos como el conjunto de puntuaciones ordenadas. Vale. Entonces, ¿eso qué me quiere decir? Que como yo ya tengo una serie de preguntas, pues cada puntuación es la respuesta que me otorgó cada pregunta. Eso es lo que me traduce dicho definición. ¿Listo? Estos tipos de frecuencias Sí, señor. de distribución de las frecuencias las podemos realizar ya sea porque agregamos las frecuencias relativas o las frecuencias acumuladas. ¿Listo? Que es un proceso netamente estadístico. Entonces, en este caso, como para hacer un recorderis, pues, ¿qué son las frecuencias relativas? Pues los porcentajes, ¿cierto? De casos en cada categoría, ¿sí? Como el porcentaje de participación que tiene cada pregunta sobre un total. ¿Listo? Y Sí. lo que son las frecuencias acumuladas, pues son lo que se va acumulando en cada categoría. Entonces, si nosotros relacionamos diferentes categorías de preguntas, ¿te acuerdas el ejemplo del cuestionario pasado? Entonces, que podríamos relacionar la codificación de diferentes preguntas en un solo tipo de opción de respuesta. Se podría llamar de Sí, señor. esto. Entonces, lo podríamos ahí, en ese campito. Obviamente, cuando es muy grande, pues debemos apoyarnos en el software del SPSS. ¿No? Entonces, dentro de ese conjunto de puntuaciones, pues podemos utilizar las medidas de tendencia central.
¿Listo? ¿Recuerdas cuáles son las medidas de tendencia central? Sí. ¿Cuáles son? No recuerdo. Espérame. Las tres empiezan por M. Uy, no. Entonces, Mi memoria a corto plazo. ¿listo? Entonces, pilas, porque eso lo debe manejar un profesional de estética. Entonces, encontramos lo que es la Sí, sí, moda. señor. Ah, ya. La mediana y la media es esa. Perfecto, muy bien. Listo, mediana y media. Listo, digamos Sí, que ese ya. es el tipo de medidas de tendencia central que utilizamos para la estadística básica, ¿no? El análisis Sí, claro, sí, básico señor. que realizamos. Y es tan básico, pero también a su vez es tan efectivo en cuanto a su información, ¿cierto? A la historia. Entonces, ¿recuerdas qué es la moda? La, el valor que más se repite entre los rangos. Pues perdóname, entre los rangos no, sí, como el valor que más se repite entre los resultados o las respuestas. Exacto. ¿Listo? Entonces, bueno, Sí, señor. antes de tener en cuenta eso, pues hay que tener en cuenta que el nivel de la medición de cada variable, pues se determina a partir de la medida de tendencia central apropiada. Es decir, que nosotros podemos Sí, aplicar alguna de estas tres en una respuesta específica o solo una o las tres, ¿por qué no? ¿Vale? Entonces, ok. si es la más, pues, el dato que ocurre con mayor frecuencia, ¿sí? En este caso estamos hablando de categorías o puntuaciones, ¿sí? Pues ya tomándolo como un Sí, concepto netamente estadístico. ¿Cómo podemos utilizar la moda dentro de una investigación de mercado, dependiendo de sus formatos? Pues nos aconsejan los expertos que lo utilicemos más que todo en las escalas nominales. ¿Listo? sí, señor. Vale. ¿Cuáles son las escalas nominales? Por ejemplo, satisfecho, insatisfecho. ¿Listo? Listo, dale. Desde ese punto de vista. Encontramos la mediana. ¿Qué recuerdas de la mediana? Espérame porque yo confundo esas dos. No, la mediana es la de el valor que está como sí, en el centro o tiene la posición de la mitad de todos los datos, de todo el conjunto de datos más bien. Exactamente. Este, digamos que ya tomando como el concepto más claro, pues la mediana es el valor que divide por la mitad, ¿cierto? Y esta es Ok, la posición intermedia de la distribución. Entonces, para ello, pues, ¿qué utilizamos? La siguiente fórmula. Tras de n más 1, n más 1, y como necesitamos dividir, ¿cierto? Entonces, ¿en cuánto la dividimos? 2. dos. ¿Listo? Entonces, Sí, señor. pues como medida de tendencia central es propia de los niveles como tal de medición original. Entonces, por intervalos de razón, ¿cierto? Y obviamente, Sí, pues, digamos, o no se podría vincular finales, ¿no? Porque ¿vale? Entonces, la mediana es útil cuando hay valores extremos en la distribución, ¿no? Entonces, ok, vale. por ejemplo, de 6, 4, 2, 0, 3, ¿cierto? Ya que 4 y Pero 2 pues, se se representan. escucha, se escucha mal, se escucha como entrecortado. ¿Ya? ¿Me escuchas mejor? Ya, ahora sí. Listo. Entonces, por ejemplo, entonces, la mediana de 6, 4, 2 y 0, ¿cuál sería? ¿Cierto? Pues sería 3, Sí, que 4 y 2 pues, representan la posición intermedia, ¿vale? Ahí estaría sí, un ejemplo, pues pequeñito. ¿Listo? ¿Qué nos... cuando
de respuesta par, es decir, que no haya respuesta que esté en la mitad, solo podemos Sí. por medio de las dos respuestas que encontremos, ¿no? Entonces, con el resultado Ok. podemos hallar el valor de la mediana. ¿Listo? Listo, dale. Eh, dentro de la investigación de mercado, suele ser más representativa que la moda. ¿Mm? Primero, porque se basa en lo que es un rango ordinal de los datos. Obviamente, pues está menos expuesta a puntuaciones demasiado altas o demasiado bajas, ¿sí? Porque es que la vinculamos ahí en la mitad de todo. Entonces, por eso digamos que es más representativa. ¿Mm? Y obviamente cuando tenemos una información de este tipo, pues de índole más representativo, pues es un buen factor para poder tomar una decisión más acertada. Digamos que es una de las características. Una toma de decisión pues más acertada. ¿Listo? Ok, vale. Sí, De señor. medidas de tendencia central encontramos lo que es la media. Sí. Es la media. La media, pues, es la del promedio, la que sumas todos los datos y lo divides entre el valor, en la cantidad de los mismos. Exactamente. Muy bien. ¿Listo? Entonces, Sí. la suma de los datos dividida entre el número de puntos de los datos. ¿Listo? Entonces, digamos que esa sería como la definición como tal. Una de las características fundamentales de esta media, ¿listo? Es que se puede calcular sin necesidad de, por ejemplo, de disponer de datos con una frecuencia de distribución, ¿cierto? Ni clarificar cierto orden. ¿Por qué? Porque lo que tú dices es una palabra muy clave, es la sumatoria de esos datos, ¿listo? Y como esta Sí. la dimos entre el número de puntos, pues no importaría el orden en obviamente como todo, pues, tiene una desventaja, ¿cierto? Entonces, la Sí. sería, esta tiende a mostrar valores extremos, ¿sí? Es muy susceptible a mostrar estos valores, ¿no? Y cómo utilizar esta media dentro de la investigación de mercado, pues es la más apropiada para los intervalos. Es la más apropiada que, profe, perdón que no se escuchó. Utilizarla en la información de los intervalos. ¿Listo? Ah, ok, vale, ya, sí, señor. Entonces, porque porque me está tomando todos los datos, por ejemplo, de un, bueno, hablemos de un intervalo, por ejemplo, tenemos el punto 0, ¿cierto? La puntuación 0 y la puntuación 6. Entonces me está llevando a cabo, pues, los valores que están dentro de esas dos puntuaciones. ¿Sí? Entonces, de esa manera, pues, Sí. dentro de nuestra investigación de mercados. ¿Listo? Entonces, en eso, pues, como tal, las medidas de tendencia central. Dentro Ok, vale. del análisis univariado. ¿Qué tipo, también podríamos utilizar otro tipo de medidas? ¿No? No sé si ya le tomaste un pantallazo, si quieres tomar un pantallazo. Voy. Listo. Listo, entonces, corremos aquí. Dentro de ese tema, también podemos utilizar las medidas de variabilidad y habilidad. ¿Listo? ¿Alguna vez has escuchado ese término? Sí. No, no, señor, no me suena. Listo. Ya con lo que vamos de variar, uy, es que no voy. Listo. Las medidas de variabilidad son las que indican la dispersión, por ejemplo, en una escala en una escala de medición y responden a, por ejemplo, unas preguntas que son como ¿dónde están diseminadas las puntuaciones de una distribución? ¿Sí? ¿Dónde están pues como ubicadas? Entonces, las medidas de variabilidad pues utilizadas
famosas, pues, con el rango, listo, el rango, encontramos también la desviación estándar, que ese término sí, yo creo que ya lo has escuchado. Desviación estándar y la varianza. Esas serían como las tres medidas de variabilidad. Entonces, vamos a definir en qué consiste Ok, vale. lo que es el rango. Entonces, el rango también llamado recorrido, ¿sí? Es la diferencia que hay entre la puntuación mayor y la puntuación menor. ¿Listo? Entonces, repito, es la diferencia que hay entre la puntuación mayor y la puntuación menor. El más, pues representa, valga la redundancia, el mayor, menos el menor. La puntuación menor. Entonces, ese es el rango, lo que se conoce como la diferencia entre la puntuación mayor y la puntuación menor. ¿No? ¿Esto en qué me ayuda? ¿Sí? O que me provoca ahí. Pues este me indica el número de unidades de, que están ubicadas dentro de la escala de medición. ¿Listo? Entonces, ahí es cuando incluimos los valores máximos y los valores mínimos. ¿Sí? En estadística los podemos encontrar con la siguiente fórmula. Entonces, X que representa el valor, ¿cierto? M, el valor máximo, menos X que es el valor, y N, M, el valor mínimo. ¿Sí? Esta M el máximo, perdón, es en mayúscula, y esta sí es en minúscula. Entonces, con esa formulita pues se calcula el rango, ¿no? Entonces, esa es como la primera medida de variabilidad que podemos utilizar. Digamos que es una de las más sencillas y se aplica también dentro de la estadística básica. Esto entonces el rango. Viene lo que es la desviación estándar. Entonces vamos a utilizar pues aquí desviación estándar. ¿Listo? Entonces, esa desviación estándar sí la habías escuchado, ¿cierto? Sí, sí, esa sí la había escuchado anteriormente. Bueno. ¿Y qué recuerdas de eso? Mm, no, no es así. O sea, pues sí, es así como... No, profe, no recuerdo. Listo, bueno, te pregunto. Entonces, esa desviación estándar que nos hablaría del promedio de desviación de las puntuaciones en relación o pues con respecto a la media. Entonces aquí ya aparece el concepto de la media como un referente, ¿vale? Entonces, Sí. obviamente, este tipo de medida debe estar expresada pues en unidades originales de medición, ¿sí? Dentro de la distribución. Como está representada en relación a la medida, pues cuanto mayor es la dispersión de los datos alrededor de la medida, mayor es la desviación estándar. ¿Listo? Entonces, la formulita, y para que la recuerden, que utilizábamos para hallar la desviación estándar, pues te acuerdas que era Sí. S, ¿cierto? Es igual a la raíz cuadrada, ¿listo? La sumatoria. Bueno, voy a tratar de hacerlo lo más decente posible. ¿Listo? Los datos menos la media al cuadrado sobre n. Menos un. ¿Listo? Esto es aquí Sí. como el simbolito de la. ¿Listo?
Sí, Eh, señor. esa desviación estándar también la podemos encontrar como la desviación típica. ¿Listo? Entonces también en algunos libros la podemos encontrar de esa manera. Entonces, por ejemplo, cuando Ok. nosotros lo aplicamos dentro de la investigación de mercado, que hacemos todo el proceso, pues macro, ¿cierto? Una recomendación que nos dicen los expertos es que cuanto más tienden los encuestados a ofrecer una misma respuesta a una pregunta, pues obviamente tiene que ser muy determinada, menor será la varianza y la desviación estándar. Entonces, el ejemplo que yo te ponía de una pregunta en el que nosotros como investigadores sabemos que todos nos van a contestar sí, ¿cierto? Ejemplo, ¿es usted una persona multimillonaria? Sí, pues si analizamos la población que, vale la redundancia, estudiamos, pues escogimos Mm, el dato de 7, 8, 9, 10, ¿vale? sí. Pues, ese es bueno, el procedimiento. Y pues también se nos puede presentar que cuando la desviación estándar es pequeña, se puede llegar pues a la conclusión de que las personas pues son muy homogéneas, ¿sí? Y por consiguiente la Sí. buena indicación de cualquier persona, ¿sí? Entonces ya empieza Sí. una proporción de respuestas pues más balanceada, ¿listo? Y eso pues obviamente nos puede tomar una decisión pues más acertada, ¿no? Y no llegar como a improvisar solo con un dato que nos dé todo, por ejemplo, 100% sí, ¿vale? Ok, Eh, vale. entonces, si la desviación si la varianza, perdón, o la desviación estándar es muy grande, significa que los individuos son heterogéneos y que la media pues no sería un buen indicador de la respuesta de cualquier persona. Y pues como una conclusión dentro de esta es que el describir los datos, ¿sí? Pues nos ayuda a que se interpreten las medidas de tendencia central y de la variabilidad en conjunto. ¿Listo? Entonces, hay que tomar en cuenta esos dos procesos que definimos, tanto las como las medidas de variabilidad. ¿Listo? Entonces, lo podemos determinar de esa manera. Eh, para todo este proceso, ¿sí? Digamos, cuando vuelvo y reitero, son procesos muy macros, pues necesitamos del software CPSS, ¿no? Pues también lo podemos realizar con el programa Excel. ¿Por qué? Pues porque también nos presenta toda la parte de formulación estadística, ¿vale? Pero cuando son ya macros y necesitamos optimizar tiempo a través de la codificación, utilizamos lo que es el proceso del SPSS. ¿Listo? Entonces, si quieres, vale, Ok, vale. y por empezar. Listo. Bueno, listo dentro, pues ese análisis univariado también podemos realizar, ya realizamos un análisis descriptivo, ¿cierto? Ahora podemos también realizar un análisis inferencial. Esto sería otro tipo de análisis que nosotros podríamos realizar. ¿Listo? Entonces, normalmente el propósito pues, de toda investigación va más allá de escribir las distribuciones, ¿cierto? De diferentes variables, ¿cierto? Y obviamente cuando Sí. eso, pues que estás teniendo dentro de esa investigación o dentro del análisis de esos datos, ¿vale? Entonces, eh, ¿cómo tenemos dichos resultados? Pues a través de la muestra de la población o de tal del universo de la misma. ¿No? Entonces, haciendo como un recorderis para entrar a ese análisis inferencial, pues lo primero que nosotros hacemos es recolectar lo que es una muestra. ¿Listo? Entonces, es el primer paso. Nosotros siempre recolectamos una muestra para realizar ese proceso. Y
resultados estadísticos tienen un nombre especial, ¿no? Y esos resultados estadísticos los podemos encontrar con el nombre de estadígrafos. No sé si lo habías escuchado. Estadígrafos. ¿Listo? No, realmente ese sí, no lo había escuchado. ¿Listo? Bueno, adelante cuando veas, por ejemplo, otras materias dentro de la carrera, los vas a trabajar bastante. ¿Listo? Entonces, estadígrafos, pues, son esos resultados estadísticos. Y, pues, también viene acá un rol, ¿sí? Que nos habla de que la media o la desviación estándar, obviamente de la distribución de la muestra que previamente obtuvimos, ¿listo? Están, pues, involucrados. Lo que es la muestra, perdón, la población, ¿sí? O el universo que nosotros conocemos, lo conocemos como parámetros, ¿listo? Y los parámetros no calculados, pues son esas poblaciones infinitas. ¿Listo? Pues ahí podríamos meter. Ahí digamos que es el proceso más complejo porque este análisis inferencial está dentro de lo que es la estadística como tal inferencial. ¿Listo? ¿Te recuerdas cómo podemos utilizar la estadística inferencial? Entonces, la estadística inferencial, pues podemos utilizarla en dos procedimientos. El primero es probar las hipótesis. ¿Listo? Entonces, cuando nosotros probamos las hipótesis, pues es puro proceso estadístico inferencial. ¿Listo? El segundo, pues son estimar los parámetros, que son esos datos que están relacionados con la población o el universo. ¿Listo? Entonces, la pregunta del millón, pues dicen, bueno, ¿en qué consiste probar las hipótesis? ¿Sí? Entonces, dentro de la estadística inferencial, pues es una proposición respecto a uno o varios parámetros, ¿no? Y ahí el papel que juega el investigador es que hace la prueba a través de una hipótesis, ¿listo? Para determinar si la hipótesis es congruente con los datos obtenidos de la muestra. Entonces, yo propuse una hipótesis de acuerdo a un procedimiento que iba a realizar y de acuerdo a los resultados de la muestra yo puedo determinar, bueno, esa hipótesis realmente fue válida, ¿sí? O no válida. Entonces, ahí estaría probando lo que es las hipótesis. ¿Listo? ¿Qué debemos de tener en cuenta? Pues, ¿qué es una distribución muestral? ¿No? Entonces, una distribución muestral, en pocas palabras, es el conjunto de valores sobre una estadística calculada, ¿no? Obviamente, ahí deben estar involucradas todas las muestras posibles para determinar un tamaño. ¿Listo? Y también, como son pruebas de hipótesis, nosotros también debemos de otorgar lo que es un nivel de significancia. ¿No? Entonces, ese nivel de significancia, pues, ¿qué es? O sea, un concepto clave. Es la probabilidad de que un evento ocurra. ¿Listo? Y esta oscila entre 0 y 1. ¿No? Esos serían como los datos más importantes. Este nivel de significancia oscila entre 0 y 1. Donde si nos da 0, pues obviamente hay la imposibilidad de que ocurra. ¿Sí? Entonces, si nos da 0, pues obviamente ya sabemos que no va a ocurrir, pero si nos da 1, pues sí nos da la certeza de que va a ocurrir dicho fenómeno a estudiar. ¿Listo? Obviamente, después de toda la investigación, una vez que se haya definido como tal ese nivel de significancia, pues dicen, o cuando uno está haciendo la investigación, dice, bueno, ¿qué se hace para ver si la hipótesis sobre la media poblacional es aceptada o rechazada? Entonces,
Antes de ponerse uno a estudiar lo que es como tal un procedimiento, hay que tener en cuenta las consideraciones que, pues, que uno debe de tener, ¿no? Entonces, muy importante. Primero, hay que, bueno, esas serían las consideraciones. ¿Listo? Para poder aplicarla. Entonces, primero, pues hay que recordar ¿listo? Recordar que la distribución muestral es una distribución normal, ¿sí? De puntuaciones Z. Entonces, la base de la curva son las puntuaciones Z o unidades de la desviación estándar, ¿listo? O el proceso de distribución normal. Entonces, el segundo proceso pues a tener en cuenta, ¿listo? Es que las puntuaciones Z, como el otro concepto clave, las puntuaciones Z, pues son las distancias que nos indican áreas bajo la distribución normal, ¿listo? En este caso, pues las áreas de probabilidad, las que nosotros estamos utilizando, ¿listo? Otro concepto clave, otra consideración, es atender al riesgo, ¿listo? Y el área de riesgo, ¿qué es? Pues como el área de rechazo de la hipótesis, ¿sí? Y también, pues, también dentro de ese área de riesgo podemos encontrar lo que es el área de confianza, ¿listo? Que es, vale la redundancia, pues el área de aceptación de la hipótesis. Entonces tenemos un área tenemos un factor de riesgo donde encontramos un área de rechazo y un área de aceptación de hipótesis. Obviamente depende, pues, como tal de la puntuación. Y cuando hablamos de una hipótesis acerca del parámetro, concepto, esto estamos haciendo referencia a que se tomó el caso de la media poblacional, ¿listo? Como un elemento para el estudio del mismo, ¿listo? Es pues, que obviamente este tipo de análisis pues posea unas bases firmes, ¿no? En relación, es muy importante, en algo que debe ser muy claro, es en la lectura, ¿sí? Y en la información que este estudio o este análisis nos esté otorgando, ¿no? Y previo a eso, pues es necesario como tal dentro de ese análisis inferencial establecer lo que es la hipótesis acerca del parámetro poblacional, ¿sí? Ese valor que nosotros estamos estimando como esa muestra poblacional o universo. Importantísimo, pues obviamente lo que es definir el nivel de significancia es vital para que esa hipótesis o tome fuerza o no tome fuerza. ¿Listo? Y como tal, también importante, recolectar los datos de una muestra representativa. ¿Listo? Es decir, a través de todos esos procesos de muestreo aleatorio simple, estratificado, etc. ¿Listo? Y otra parte, pues, importantísima es estimar la desviación estándar de la distribución muestral de la malla. ¿Listo? Esa tiene una fórmula específica, pero pues digamos que en este caso no la vamos a trabajar porque pues, hicimos un simulador de investigación. Y también es importante pues transformar la media de la, pues como tal de la muestra en una puntuación Z. ¿Sí? Entonces la podemos vincular dentro de esas puntuaciones de distribución. Es importante tener presente que cuando nosotros estamos estudiando dichas áreas, ¿cierto? De las puntuaciones Z, pues hay que buscar la que mejor se adecue, ¿cierto? A ese resultado dentro de la curva normal. Esto, distribución normal. ¿Qué otra recomendación pues, nos da? Pues que nosotros podemos comparar la media de la muestra transformada a puntuación Z con el valor de 1.96, ¿sí? Y obviamente,
recordemos que ese valor de 1.96 nos hace referencia a un nivel de significancia del 95%, digamos que es como el límite para las investigaciones. ¿Listo? Entonces, si es menor que ese valor, pues se puede aceptar la investigación, ¿cierto? Entonces, menor que 1.96 se puede aceptar. Pero si es mayor, pues obviamente hay que rechazarla. ¿Por qué? Porque nos va a cambiar lo que es este nivel de confianza. ¿Listo? Entonces, recuerda, si es menor, se puede aceptar la hipótesis, pero si es mayor, se debe rechazarla. Entonces, eso pues consiste. ¿Listo? Entonces, si quieres, en pantalla todo eso. Y ya continuamos. Listo. Dentro de ese análisis univariado de la información, pues es importante que nosotros también hablemos de lo que son los intervalos de confianza. ¿Listo? Entonces debemos hablar Listo, vale. sobre los intervalos de confianza. Esto me traduce, ¿sí? Digamos que dentro de la investigación de mercados se ha hablado de la distribución muestral, ¿listo? En lo que relaciona pues como tal a lo que es la prueba de la hipótesis. Pero otro de los de la estadística inferencial, esto es construir un intervalo donde analizar dicho parámetro. Entonces, de un gráfico, podemos decir que es a un estadígrafo, listo, más dos elementos que son muy importantes. ¿Listo? Entonces, hay que tener en cuenta que el intervalo de confianza es el estadígrafo más la puntuación Z. ¿Listo? La puntuación Z. Y esa puntuación Z, pues es la que me expresa el nivel de confianza elegido. El 95%, el 90%, ¿listo? De acuerdo, pues también al criterio que como tal de investigación le hayamos dado y a la, pues como tal, la hipótesis que nosotros hayamos formulado para verificar dicha puntuación. ¿Listo? Y otro proceso importante a tener en cuenta, pues va a ser la desviación estándar. ¿Listo? La desviación estándar. ¿Listo? Entonces la desviación estándar también es otro elemento que nosotros debemos de tener en cuenta. Obviamente esto se toma de la distribución muestral correspondiente, ¿no? Entonces todo va muy ligado a los datos estadísticos que nos esté arrojando el análisis. Entonces, pues digamos que todo tiene su beneficio y todo tiene su contra, ¿sí? Entonces, ¿qué no podemos aceptar? ¿No? Entonces, como un proceso, pues es que nunca nosotros pues podemos estar 100% seguros de que una estimación esté bien hecha, ¿sí? Siempre va a haber como un margen de error. Obviamente nosotros siempre trabajamos, como lo dice acá en este punto de Z, con altos niveles de confianza, ¿sí? O de seguridad, aunque pues el riesgo sea mínimo, ¿sí? Pero entonces siempre va a haber un riesgo que nos va a limitar que podría pasar, ¿sí?
Recuerda que podemos cometer diferentes tipos de error dentro de la investigación, ya sean errores humanos, errores muestrales, y a veces hay algunos errores que no son, pues, posibles de mostrar. Entonces, pero, pues, hay algunos dentro de los resultados posibles al probar la hipótesis, pues, que pueden ser, por ejemplo, los siguientes, ¿no? Entonces, los primeros cuáles podrían ser, por ejemplo, aceptar una hipótesis verdadera. ¿Listo? Esa sería como una principal característica dentro de ese proceso, ¿sí? Teniendo en cuenta pues todos los factores, tanto de nivel de confianza y de margen de error. Entonces, podemos realizar la aceptación de una hipótesis verdadera. Obviamente, si hay una hipótesis falsa, pues la debemos rechazar. ¿Por qué? Porque no nos estaría aportando nada a nuestro proceso de investigación. Sí, señor. Tercer proceso, pues, y que se podría presentar en que nosotros hayamos realizado pues, como tal el trabajo suficiente, es que también podemos incurrir en el error de aceptar una hipótesis falsa. ¿Listo? Y pues se presenta mucho cuando ya el error es muy consecuente dentro de la investigación. Entonces se tomaron datos erróneos, se tomaron variables erróneas. Y eso que también tiene su contra, pues que nos, de un proceso que nosotros podemos rechazar una hipótesis verdadera. ¿Listo? Entonces, ahí tiene como el contracara dentro de ese proceso. ¿Sí? Obviamente, pues son cosas que uno no debe presentarse o en lo posible, pues no debe presentarse. Lo mejor es que todo salga a las mil maravillas. ¿Mm? Entonces, ambos de tipos de errores, pues son indeseables, se quiere equivocar. ¿Y cómo podemos mitigar este tipo de errores? ¿Sí? A través de ¿Cómo podemos mitigar? Pues a través de muestras, pues podemos mitigar ese tipo de errores a través de muestras representativas probabilísticas. Está aplicando lo que es una muestra representativa. ¿Listo? Entonces, una de ellas, y pues lo más famosa es el muestreo aleatorio simple, ¿no? Todos tienen la misma posibilidad de ser elegidos. Entonces, ahí ya empezamos a mitigar ese. A veces hay investigadores que creen sabérselas todas, pero ellos también se equivocan y tienen sus errores. Regálame un segundito que me va a descargar este señor portátil. Entonces, ya, te continúo. Listo. Entonces, bueno, ahorita, para poder mitigar este tipo de errores, pues utilizamos muestras representativas probabilísticas. Otro de los procesos pues, más importantes, así uno tenga la experiencia, ¿sí? En la inspección de datos. ¿Listo? ¿Por qué es importante? Porque uno no debe confiarse de la información, por ejemplo, que nos dé el investigador. ¿Sí? Uno no sabe qué tipo de mañas tengan los investigadores que de pronto uno como gerente contrate. ¿Vale? Entonces es importante tenerlo en cuenta. Otra de pues, los procesos para poder mitigar este tipo de errores, es la selección de pruebas estadísticas apropiadas.
¿Listo? Entonces vamos a utilizar lo que es el análisis descriptivo, el análisis inferencial, ¿vale? Entonces hay que tener un buen proceso. Y uno de los más importantes es un mayor conocimiento de la población. Si nosotros empezamos a conocer nuestra población, ¿listo? Y tener mayor conocimiento acerca de ellos, pues es más fácil trabajar e interactuar con la información que ellos tienen, ¿no? Por ejemplo, hoy en día las investigaciones de mercados enfocadas hacia las personas jóvenes, pues se hacen de maneras muy creativas porque ellos son personas que eh, eh, pues se distraen muy fácilmente, ¿sí? Son muy hiperactivas. Entonces digamos que al momento de hacer procesos de encuesta con ellos, pues hay que ser altamente creativos. ¿Por qué? Porque si no van a tomar la decisión de contestar por contestar las preguntas. ¿Vale? Entonces es importante tener en cuenta ese mayor conocimiento de la población. ¿Cómo lo hacemos? Previamente, pues, haciendo pruebas de mercado acerca de la población y de cuáles serían los puntos clave, ¿no? Si hay investigaciones anteriores a lo que nosotros estamos realizando, pues es importante tenerlas en cuenta. ¿Listo? Entonces, ya aquí terminamos lo que es el proceso del análisis univariado de la información. Entonces, como una conclusión de ello, pues, ¿en qué consiste? Pues que es el análisis de cada una de las variables estudiadas, vale la redundancia, por separado, ¿no? Entonces, es importante determinar cuál es la variable y de qué manera la vamos a estudiar, con qué tipo de procedimiento. Como otra conclusión importante, es que las técnicas de estudio, ¿cierto? Para el análisis univariado, pues más frecuentes, ¿cuáles son? La distribución de frecuencias para una tabla univariada y el análisis de medidas de tendencia central de la variable. Esto fue lo que explicamos anteriormente. Entonces, no sé si tengas alguna duda, alguna inquietud. Todo muy claro. ¿Listo? ¿Me escuchas? Bueno, entonces hasta ahí terminaríamos pues el tema del día de hoy, ¿vale? Entonces ya nos veríamos el día lunes. Bueno, te reitero, porfa, no te dejes colgar ahí con los trabajos, porque son parte de nota de este corte. Entonces, no sé si tengas alguna duda, alguna inquietud, Alejandra. Bueno, entonces voy a dejar de compartir mi pantalla. Listo. Y nos veríamos el día lunes, ¿cierto? Para pues, hablar del último tema del corte. ¿Vale? Entonces te deseo una feliz noche, que descanses y nos vemos el día lunes. ¿Vale? Entonces, feliz noche, Alejandra. Espero hayas llenado el formato de asistencia que te envié por el WhatsApp. Bueno, entonces, feliz noche, Alejandra.